lo que se conoce como la transmisión del texto. Hoy vamos a hacer un recuento histórico de la transmisión del texto, en este caso del texto bíblico, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces vamos a iniciar con el Antiguo Testamento y vamos a ver qué significa esto de transmisión. La transmisión es la tarea de copiar manuscritos, generalmente fue hecha por los escribas. Creo que todo el mundo conoce dentro de la narrativa bíblica que habían ciertos levitas que eran escribas, ellos se dedicaban a esto. Dice, quienes fueron calificados profesionales en el arte de la escritura. Algunos manuscritos también fueron corregidos y los eruditos que examinan cuidadosamente un texto pueden a veces encontrar lo original y las correcciones comparadas con manuscritos. Ahora, algo que debemos tener claro es que no existe manuscrito ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Existen, digamos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, lo que se conoce como los manuscritos del Qur'án. Son manuscritos del siglo II en adelante, al siglo I, antes de la era común. Y estos manuscritos lo que hacen, en este caso lo que hicieron los esenios, es dejar por escrito lo que ellos conocían, la historia que ellos conocían, que muy probablemente estaban en rollos y que eran leídos dentro de las sinagogas, pero cuando ellos se deciden retirar de Judea al desierto de Qumran, entonces ellos empiezan a escribir todo lo que ellos conocían, en este caso del texto bíblico, que hoy en día nosotros conocemos como la Biblia. Entonces eso es lo más antiguo y podríamos decir lo más original en cuanto al Antiguo Testamento. Pero, por ejemplo, no podemos decir la Torá, 5 libros de la Torá, tenemos, y este es el original, y aquí está escrito como tradicionalmente se dice, ¿no? Como lo escribió Moisés, porque sí, sino lo que tenemos a la mano son, en este caso, los más antiguos son la Septuaginta, los papiros o los manuscritos que se encontraban en la cueva de Qumran, y de ahí podríamos también mencionar el Pentateuco samaritano, pero no hay de ahí nada más antiguo, sino que empezamos a ver manuscritos antiguos, digamos así, como códices, a partir del siglo IX en adelante. Entonces, los escribas, lo que la labor de un escriba es transcribir un texto, escribir lo que incluso se le dictaba, porque muchos se encargaban de hacer copias y otros se encargaban de coger un dictado de lo que se hablaba. Entonces, bien, para que entendamos, ¿no? La transmisión, en este caso del texto, es la tarea de copiar manuscritos generalmente. Y esto fue hecho por los escribas que obviamente eran un personal calificado en las artes de las escrituras. Ahora, si ustedes ven la imagen, esta es una imagen de un escriba egipcio. ¿Y por qué la traigo? Es para que ustedes vean cómo era la postura de los escribas al momento de hacer su labor. No es como hoy en día, pues, nosotros tenemos un escritorio y aquí empezamos a escribir, o como a veces vemos estas imágenes, por ejemplo, de Pablo escribiendo cartas, y son imágenes desde un punto de vista ya temprano, de la Edad Media, que ya está sentado en un escritorio y escribiendo. Generalmente esta era la postura, ¿no? De los escribas para empezar a escribir los textos o lo que se le dictaba. Entonces yo les traigo ahí esa imagen de este escriba egipcio para que ustedes tengan una idea, ¿no? De cómo era la labor de la transcripción de texto o de tomar nota de algún texto. Bien, ahora vamos a iniciar en este caso un conteo histórico, digámoslo de esta manera, de cómo se da esta transmisión y a su vez la corrupción del texto. Cuando decimos corrupción, estamos hablando de algunos textos que en el proceso
de escritura fueron, se fue deformando, el texto fue cambiando con el tiempo. Entonces, de eso se trata la corrección del texto. Y vamos a entrar en este proceso, pero pues que este tema sea de mucho interés de cada uno. La historia del texto bíblico es, en diversos periodos, ha sido siempre la historia de los sucesos de intentos de unificación. Es decir, siempre se ha buscado la forma de que los textos bíblicos estén unificados, todos cuenten una historia y todos, que ninguno se contradiga a otro, ¿no? Siempre se ha buscado esto. Sin embargo, siempre vamos a encontrar diferentes variantes textuales dentro incluso de la misma Biblia traducida. Bien, dice, desde la época de Esdras al tiempo de Yeshua y los apóstoles, solo existía un único tipo de texto hebreo contentivo de 22 libros originales canónicos, de lo que se conoce como la Biblia hebrea. Ahora bien, este urtext, escrito en hebreo, antiguo paleohebreo, del patriarca, sirvió de base para tres recensiones. Esta palabra que ustedes escucharon en este momento, que significa, que dice Urtext, ahí yo les dejé una nota, dice que es un término alemán que se traduce literalmente como texto original. Bien, para que usted entienda, los 22 libros originales canónicos dentro de la Biblia hebrea, siempre se ha manejado este proceso, ¿no? De tratar de que sea lo más original posible. Y siempre se ha buscado que puede transmitir eso, ¿no? Un escrito lo más original posible. Bien. Dentro de esta, digamos, eh, acumulación de escritos que luego pasaron a ser canon, podemos mencionar el Pentateuco samaritano, transcrito igualmente en paleohebreo consonante. ¿Cómo llegó el Pentateuco samaritano? O sea, ¿cómo se realizó? Hay muchas teorías, pero no se encuentra realmente una base sustentable de cómo se manejó este trabajo de tener un Pentateuco, una Biblia en este caso, samaritana y que es, digamos, uno de los documentos más antiguos. Incluso podemos decirlo abiertamente, más antiguo que la Biblia hebrea en cuanto a los documentos existentes. Dentro de la Biblia hebrea, como les dije anteriormente, lo más antiguo sería lo que se encontró en la cueva de Qumran y la Septuaginta que fue escrita, fue traducida al griego. El Pentateuco samaritano es la base de la escritura sagrada para los samaritanos de hoy en Israel. Y esencialmente es una copia del Pentateuco original con una serie de variantes introducidas a fin de respaldar la forma de servicio rival surgido en la división del reino en tiempo de Jeroboam. Para que entendamos. Ellos tienen su Biblia tal cual como se le pudo haber sido transmitida, pero lo que sí ellos, lo que puede cambiar esta Biblia es el servicio. ¿Por qué? Porque todo esto aconteció en el tiempo de la división del reino y el servicio, como está relatado de Primera y Segunda de Reyes, fue totalmente distinto, en este caso al Eterno. Entonces, eso es lo que varía dentro de esta Biblia que se conoce como el Pentateuco samaritano. De aquí tenemos lo que se conoce como la Septuaginta. La segunda recepción resultó en la traducción griega denominada Septuaginta Alejandrina. Esta versión fue realizada en Alejandría a partir del siglo III antes de la era común por 72 eruditos judíos. Su necesidad se justificaba por el número considerable de judíos de habla griega, que residían en Egipto bajo la favorable dinastía ptolomeica.
Ya todos creo que en algún momento han escuchado, ¿no? La Septuaginta, cómo se dio este proceso de traducir los escritos hebreos al griego. Y tal vez en algún momento pues se puede llegar a pensar que sí pierde un poco de la esencia del hebreo al cambiar a otro idioma. Y eso pues nosotros lo podemos ver en las traducciones en español. Cuando nosotros vemos en este caso un, un- una Torá en hebreo, y la comparamos con el texto en español, vamos a ver unos cambios impresionantes en cuanto a esa traducción. Entonces, de la misma manera, pues, la transcripción, la traducción que se hace del hebreo al griego, sí cambia de alguna manera mucho de su contexto hebreo y mucho del significado que puede contener las palabras en hebreo. Sin embargo, pues, algo que sí debemos nosotros valorar es que esta es una de los trabajos más antiguos que se tienen de los escritos hebreos, en este caso de la Biblia hebrea, y la Septuaginta es una Biblia pues, que nace en el siglo III antes de la era común, siendo este uno de de las Biblias, una de las transiciones más antiguas que se puede tener de las escrituras en hebreo. En este caso, traducida al griego. Ahora, de aquí pues nos vamos al texto rabínico, que es lo que nosotros conocemos actualmente. Tal como ha llegado hoy hasta nosotros, el texto tradicional del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, se conoce como texto masorético. Su nombre proviene de la palabra hebrea, Sorá, que significa tradición. La historia de su permanencia puede sintetizarse de esta manera. A ver, a continuación. Y aquí entramos en el análisis del estadio de fluidez textual de este texto masorético. Junto a la línea más o menos recta de transmisión textual, la fía cuadrada aramea, que nos llega a través de los masoretas medievales, reaparecen ahora gracias a hallazgos de los manuscritos del desierto de Judea. Otras líneas de tradición textual que se perdieron a finales del siglo I de la era común, en este caso del tiempo actual, y comienzos del siguiente, en este caso del siglo II, y de lo que solo se había conservado reflejos cuando usted vea esto, ¿no? La LXX quiere decir de la Septuaginta, y que solo se habían conservado reflejos de la Septuaginta y el Pentateuco samaritano. Algunas citas de los escritos apócrifos y el Nuevo Testamento. Entonces, para que podamos entender esta transmisión del texto del Antiguo Testamento a lo que se conoce hoy en día como el texto Masoreta, algunos críticos textuales, unos académicos, creen que a finales del siglo I y inicios del siglo II surge un cambio de estos textos, incluso lo que vamos a mencionar más adelante, algunos creen que parte de estos textos que podrían haber sido los originales se perdieron, otros creen que los mismos rabinos destruyeron varios textos porque buscaron unificar la Biblia hebrea en lo que ellos consideraron que era lo adecuado. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. La existencia del concilio de Yamnia, que es lo que vamos a ver de aquí en adelante, hablando en este caso del texto masorético, la existencia del concilio de Yamnia, en el cual supuestamente 7 libros fueron suprimidos del canon del Antiguo Testamento, fue propuesta por primera vez por Henry Riggs en 1871 y su teoría gozó de popularidad durante buena parte del siglo XX. Actualmente no se considera un hecho probado porque no hay pruebas ni literarias ni arqueológicas. Sin embargo, alguna parte de académicos todavía consideran esto como
algo cierto dentro de la transición, de la transmisión del texto, ¿no? Parte de todo ese proceso, ellos consideran que sí tuvo que haberse dado lo que se conoce como el Concilio de Yamnia, por ahí por los años 90, 90 de este tiempo, ¿no? Del siglo actual. Entonces, los libros que se encuentran omitidos dentro de esta Biblia hebrea, podemos mencionar Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Barú, Primera y Segunda de Macabeos. Son los libros que sí los vamos a encontrar en otras Biblias, pero dentro del texto masorético no se va a encontrar, porque ellos decidieron que estos libros no tenían que pertenecer, en este caso, al canon hebreo. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? Cómo se da este proceso, digamos, tratando de rescatar lo más antiguo, lo más original del texto del Antiguo Testamento. Tenemos como eh, primera fase la estabilización del texto consonante. Esto en un periodo aproximado de entre el año 70, que es la caída del templo, hasta el año 150 de la era común. Tras la hecatombe del año 70, en este caso la desgracia, lo que aconteció en Judea en el año 70, cuando los hermanos reconquistaron Jerusalén, muchos manuscritos hebreos fueron destruidos o desaparecieron. Desde esa fecha en adelante, causa de su intención y animadversión hacia los nazarenos, hablando en este caso de los rabinos, hacia la secta de los nazarenos, tenían su enemistad, eso lo sabemos muy bien por el relato histórico, ¿no?, que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Dice, y por causa de su animadversión hacia los nazarenos, los fariseos aunaron esfuerzos para recopilar un tipo de texto único y asegurándose de que todos los manuscritos existentes concordaran en su redacción, procedimiento, y procedieron, perdón, a eliminar todo tipo de textos divergentes. Vuelvo y repito, hay ciertos grupos académicos que no creen en que se eliminó algún texto original, pero la mayoría sí coinciden en que después de la caída del templo surge lo que se conoce como el Concilio de Yamna, donde los rabinos buscaron consolidar su propio canon, y obviamente pues trataron de que los libros pues todos concordaran en cuanto a la historia que se les había transmitido a ellos también. Bien, de aquí viene lo que se conoce como la estabilización del texto vocálico y de la masora, que esto viene en una línea de tiempo aproximadamente entre el siglo V al siglo XV. Hasta los inicios de la Edad Media, el texto bíblico se transmitía únicamente en caracteres consonantes. Los masoretas procedieron a aplicar un sistema de vocales y acentos inventados por ellos. Se logró la estabilización del texto vocálico, sistemas y escuelas de puntuación diversos, sistema babilónico, palestinense y tiberiense. El sistema tiberiense, que se da aproximadamente por los masoretas entre los años 780 y 930 de la era común, es el utilizado en las ediciones actuales de la Biblia hebrea. Y en el año 1008, la familia Ben Asher en Tiberias logró imponer sus criterios editoriales. Es decir, ellos pues ganaron, en este caso, para que se tome el trabajo que ellos habían hecho con los textos en hebreo, en este caso por todo el trabajo de los masoretas, lograron que en 1008 se considere el trabajo que ellos habían hecho como un trabajo fiel a los textos originales. Y de ahí nace lo que se conoce como el Códice de Alepo, el Códice del Leningrado y el Códice del Cairo. Y estos son los códices más antiguos que se tienen de la Biblia hebrea. Cuando usted va a hacer un análisis de los textos hebreos más antiguos, si usted va al texto masoreta,
lo más antiguo que va a tener es este sistema tiberiense, de donde nacen los códices que estamos mencionando, códice de Alepo, el Grado y del Cairo. Esto del siglo IX al siglo X, del siglo X al siglo XI. Y de aquí viene una última fase que sería la estabilización del texto impreso. Ya de aquí viene lo que ya nosotros hoy en día, pues, digamos que gozamos, que es de la impresión. Que esto se da en una línea de tiempo del siglo XV al siglo XX. La Biblia impresa en la historia de la estabilización progresiva del texto impreso a partir de tres decisiones. La edición de Soncino en el año 1494, la Políglota Complutense en el año 1514 a 1517 y la segunda Biblia rabínica de Jacob ben Jim en el año 1524 a 1525. Estas tres fueron las principales que se tomaron y dice que fueron editadas en el periodo renacentista en lo que se respecta a las consonantes y vocales del texto hebreo, a los acentos y anotaciones masoréticas. Estas tres secciones fueron impresas y de ellas se prepararon las ediciones políglotas de Amberes, París, Londres, la edición de Gisburg en 1908 y 1926 y la Biblia hebraica de Keter, basada en la segunda Biblia rabínica de Jacob ben Hayim, en sus dos ediciones de 1906 y 1912. Esto de una forma resumida, porque hay mucho material, pero de una forma resumida para que usted entienda este proceso de buscar un, un, eh, un texto lo más original posible hasta llegar a este tiempo que se da la impresión de las Biblias, ¿no? Entonces, para que nosotros tomemos en cuenta de cómo se da esta transmisión del texto y que dentro de esta transmisión del texto también ocurrieron, ya mencioné, que es la corrupción del texto. Siempre cuando nosotros hacemos un análisis crítico, de crítica textual en este caso, de los libros, sean del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, siempre vamos a encontrar, digamos, variantes textuales, interpretaciones. Entonces, ¿por qué? Porque siempre en el trabajo que se hace de escribir los textos, de hacer copias, siempre hubo fallas, digamos así, entre los escribas, que es algo que vamos a explicar más adelante. Y por eso es que nace esta cuestión del texto. Sin embargo, se procuró hacer una labor para poder entregar un texto, digamos que lo más apegado al original. Entonces, esto en cuanto al texto llamado pues Antiguo Testamento, o en este caso, perdón, al canon del Antiguo Testamento. Entonces, sigamos analizando también otras versiones griegas. Estas versiones griegas podemos mencionar papiros del siglo II y las del siglo I antes de la era común que presentan huellas de que la traducción de la Septuaginta fue revisada para adaptarla al texto hebreo en curso, perdón. El concilio de Yamnia produjo un tipo de texto único, asegurándose que todos los textos divergentes fueran destruidos. Esta estandarización del texto rabínico dio lugar a las versiones griegas de Aquila, Teodoncio y Simaco. Entonces, esta es una versión griega, ¿no? Esta versión griega nace a partir de la traducción de la Septuaginta y buscando que ya las versiones masoretas, buscando hacer un texto entre el griego y el hebreo, un texto hebreo, digamos, lo más apegado al original. De ahí nacen estas versiones, como les mencioné, Aquila, Teodoncio y Simaco. Y lo que ustedes pueden ver aquí en esta imagen es un palimpsesto, un manuscrito palimpsesto que en el estilo subyacente contiene parte de la versión del libro Segunda de Reyes por Aquila de Sinope. ¿Qué es un manuscrito palimpsesto? Es un manuscrito que se hace a partir
una piedra que ya fue utilizada, ya fue escrita, cuando no había la capacidad para poder adquirir un nuevo rollo, digamos, de papiro para poder escribir algo nuevo, entonces necesariamente les tocaba tomar algo que tenían, algún tipo de literatura que tenían escrito en alguna piel de animal y poder escribir ahí lo que ellos deseaban escribir. En este caso estamos hablando pues del texto bíblico y en este caso del Antiguo Testamento. Entonces toman este pergamino, toman el pergamino y tachan con una piedra pómez las letras que contienen y encima de este trabajo ya tratando de borrar lo más posible las letras, se vuelve a escribir un nuevo texto. Entonces, con la tecnología que hay actualmente, pues ya se logra hacer incluso un análisis a estos pergaminos. Y cuando se hace el análisis bajo luz, se puede notar si el manuscrito es, digamos, un manuscrito nuevo. Se tomó un material nuevo para escribir o se utilizó ya un material que ya existía y del cual pues se borró para escribir un material nuevo. Entonces ya con la tecnología que hay actualmente pues se logra ver esto y a ese material que fue transcrito se conoce como palimpsesto. Existen algunos papiros que se conocen como los palimpsestos. En este caso podríamos mencionar en lo que respecta al Nuevo Testamento, un manuscrito antiguo, uno de los más antiguos, digamos, entre los códices, que sería el Ephraim Scriptus. Este es un manuscrito, en este caso un códice de tipo palimpsesto. Ahí se me saltó una. Bien. Y como último, digamos, trabajo de la transmisión del texto, vamos a mencionar también la labor que hace este personaje llamado Orígenes. Y este trabajo se llama la Exapía. El siguiente acto de drama lo produjo en el año 200 de la Era Común, cuando Orígenes compuso la famosa Exapía. Esta versión incluye aquellas tres versiones griegas en paralelo, las que mencionamos antes, junto con el texto rabínico en hebreo y en griego. Y finalmente la Septuaginta, revisada por el mismo origen. Téngase en cuenta que, a excepción de la Septuaginta, las otras 5 versiones de la Exapía eran meras variaciones del texto unificado, ya mencionamos antes, ¿no? En el Concilio de Llagos. Al parecer, los esfuerzos de Orígenes no estaban dirigidos hacia la recuperación de la forma original de la base hebrea de la Septuaginta, sino más bien armonizarla con el texto hebreo dominante. Así, con pasmosa liberalidad, alteró el texto de la Septuaginta y este grave hecho afectó particularmente todas las otras versiones del Antiguo Testamento, que de allí en adelante pasaron a ser simples transcripciones serviles del texto rabínico. No fue hasta el año 617 cuando Pablo Estella puso al descubierto las alteraciones que había causado, en este caso, Orígenes en esta obra llamada Hexámenes. Entonces, estamos conociendo todo este contexto histórico de la transmisión del texto y este, pues, es uno de los casos, pues, que podríamos mencionar como los más notables en cuanto a la construcción del texto. Este personaje de Orígenes tratando de hacer una obra no para dejar una labor, digamos, que sirva, en este caso, a lo que ya existía en ese tiempo, que sería la iglesia cristiana, sino para hacer una labor de forma personal, algo de él, y sin embargo, pues cometió graves errores que se pudieron, digamos, recuperar o se pudo dar a conocer más adelante de que la labor que él había hecho en esta obra llamada La Exopía, pues tuvo sus corrupciones en cuanto a la transmisión del texto. Eso es lo que corresponde al Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar a la transmisión del texto y corrupción del texto de lo que conocemos como el Nuevo Testamento.
Ya. En los primeros días del movimiento de los nazarenos, o los caminos también como se conoce, luego que una epístola era enviada, pues que un evangelio era escrito, se elaboraban copias a fin de extender su influencia y beneficios a otras congregaciones. Era, por tanto, inevitable que tales copias contuvieran un relativo número de diferencias en palabras con respecto a su original. Siempre iba a haber un cambio, siempre iba a haber un cambio porque estaban haciendo copias de ya un documento originalmente escrito. La parablexis, que esto es una palabra que también usted debe conocer, parablexis es un término utilizado en el estudio de manuscritos y textos antiguos. Proviene del griego, en este caso para, que significa el lado de iplepsis, que significa visión. Se refiere a un error común en la transcripción del texto, donde el copista, al escribir, omite una parte del texto debido a sus ojos. En este caso, que sus ojos saltan de una línea a otra línea similar. Este tipo de error es también conocido como salto de ojo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto que estamos hablando? En este caso, por ejemplo, aquí usted puede ver este ejemplo que yo le he puesto. En este caso, del lado izquierdo, usted puede ver el, el texto de Juan 17:15 del Códice Sinaítico. Y de este lado de acá estamos viendo la transcripción de este texto y cómo hay esto que se conoce como parablexis. Cómo es que este escritor se confunde al momento de hacer una copia y como ve que hay dos escritos iguales, al momento de hacer la copia se le salta el ojo, digamos así, y deja un texto sin escribir. Un texto que está en este espacio vacío, lo deja sin escribir y simplemente toma el texto de aquí y el texto de acá y lo transcribe, que sería autos, ecto, poner. Entonces, ¿qué pasa aquí? En Juan 17:15, algunos manuscritos registra, yo no ruego que los guardes del mundo, sino que los guardes del maligno. Pero otros manuscritos dicen lo siguiente, yo no ruego que los guardes dignos. Entonces, esto se da ¿por qué? Porque en algún momento un copista toma el texto de, en este caso, de Juan 17:15, y al momento que está haciendo la escritura, no se da cuenta que cometió un error y no copió el texto completo, sino que al ver las letras iguales, saltó de un lugar a otro, y de ahí viene este error, y con esto se forma lo que se conoce una variante textual. Otras divergencias surgieron de intentos deliberados por suavizar formas gramaticales toscas o por tratar de eliminar partes que son real o aparentemente oscuras en el significado del texto. Esto también es parte de todo este proceso de transición. En algún momento un escriba, un copista toma un documento y como ve ese texto muy fuerte, trata de suavizar el texto, o ese texto que tal vez no es correcto dentro de la narrativa que él está copiando, entonces él hace su propio trabajo, digamos así, y él corrige el texto según lo que él cree que tiene que decir. Entonces todo esto pasa en este proceso de transcripción del texto. Algunas veces un copista sustituía o añadía lo que le parecía ser una palabra de forma más apropiada, quizás derivada de un pasaje paralelo. De esta manera, durante los primeros años que siguieron a la construcción del canon del Nuevo Testamento, surgieron centenares, si no millares, de las llamadas variantes textuales. Que tenga un número por ahí, digamos, aproximado. Existen un aproximado de 500.000 de variantes textuales dentro de la Biblia. Dentro de esta cantidad no quiere decir que, en este caso, hablando del Nuevo Testamento, no quiere decir que todas estas variantes textuales debemos tomarlas como
interpolaciones, ¿no? Sino que hay ciertas variantes entre un manuscrito y otro. Quiere decir, por ejemplo, un manuscrito dice hijo de Dios, en otro manuscrito se omite hijo de Dios, o en otro manuscrito dice hijo de, en vez de poner curios, pone deos. Entonces, todo este tipo de variantes que se dan entre diferentes manuscritos, se llega a estimar que hay aproximadamente 1.500.000 de variantes textuales dentro de los manuscritos que existen actualmente del Nuevo Testamento. Yo les traje aquí esta captura de, del, del texto de Hebreo 1.1 que se encuentra en el Códice Vaticano. Y ahí ustedes pueden ver algo que se conoce como una glosa, que el copista de este documento escribe una nota aquí, se puede entender que también parte de las interpolaciones nacen a partir de glosas, porque los copistas pues deciden que tienen que escribir algo adicional a ese texto y por eso ellos añaden notas marginales. Puede ver aquí una nota marginal y en algún momento otro copista toma esa nota marginal y la añade al texto. Y de ahí surge lo que se conocen como interpretaciones. Entonces, para que usted vea un ejemplo de lo que es una glosa, que es lo que dice ahí este copista, dice ignorantísimo y malicioso, deja completamente el bien. Entonces, para que usted tenga en cuenta se va dando esta transmisión y corrupción del texto. Ya estamos casi llegando al final. Otro ejemplo vamos a ver en Marcos 9:29, donde se omite la palabra ayuno, que algunos de los manuscritos más antiguos sí lo contienen. Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí el Códice Vaticano no contiene la palabra ayuno, sino que termina la oración sin la palabra cainesteia, que sería en este caso ayuno. Sin embargo, el Códice Sinaítico, que es del mismo tiempo, nosotros podemos ver que el texto también termina donde debería terminar, en este caso, que sería que este género no sale sino con oración. Ahí termina el texto. Sin embargo, un copista más tarde añade con otro tipo de letra que es muy notable la palabra cainesteia. Esto sucede porque en algún momento pues este copista leyó esto en otro lado y esto pues obviamente lo encontramos en Mateo 17:21. Ahí se encuentra también esta misma oración y ahí termina el texto en oración y ayuno. Entonces es muy probable que él conociendo este texto de Mateo 17:21, toma la palabra cainesteia y la añade al texto, y así van haciendo estas variantes textuales o interpretaciones. Entonces, el tipo de texto que también vamos a mencionar es lo siguiente: durante los primeros años de expansión de las congregaciones se desarrollaron los llamados textos locales. A las nuevas congregaciones establecidas en grandes ciudades, Antioquía, Constantinopla, Cartago, Roma, se les proveían copias de las escrituras en el estilo que era corriente a esa región, en su idioma y todo, ¿no? Al hacer copias adicionales, el número de las lecturas especiales e interpretaciones eran conservadas y hasta cierto punto aumentadas de tal manera que un tipo de texto peculiar, su región, llegó a crecer y establecerse. Y es así como nace lo que se conoce hoy en día como las familias textuales. Aquí yo les he traído un ejemplo, tres de las familias textuales más conocidas, que sería la familia textual alejandrina, occidental, tesaliense. Todo esto vamos a ir aprendiendo más adelante, pero les estoy dando, digamos que, un contexto, ¿ya? De cómo se divide, cómo se ha categorizado los escritos. Y en este caso, pues, entre las familias textuales que les estoy presentando, tenemos las tres: alejandrina, occidental y cesariense. De esta familia alejandrina nace yo me olvidé de ponerle las rayitas hasta acá, pero bien, de la familia alejandrina tenemos, por ejemplo, el papiro 52, que es un papiro que se está datando alrededor del año 125. Y de ahí podemos conocer de los códices, ¿no? Los más antiguos, que serían el Sinaítico y el Vaticano. Estos son clasificados como parte de la familia textual alemana.
De ahí tenemos las familias occidentales, de esta nace lo que se conoce como las versiones latinas y entre esas la Vulgata latina. De la familia cesariense nace la bizantina. Y esta familia bizantina tiene un aglomerado digamos, de familias. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la familia bizantina se encuentran varios textos alejandrinos, occidentales y cesarienses. Y de esta familia bizantina, que es donde proceden aproximadamente la mayor cantidad de manuscritos ya conocidos como minúsculos, es de donde se toma para hacer la versión del texto receptus, que es algo que también vamos a mencionar en este momento de forma bastante, digamos, resumida, ¿no? Ya le hemos dedicado una clase a este del texto receptus, pero es muy probable que dentro de esta clase, más adelante vamos a mencionar también lo que conocemos como el texto receptus. El tipo de texto bizantino fue el que sirvió de base para las traducciones protestantes del Nuevo Testamento. Esta base textual griega fue editada e impresa en 1517 por el famoso humanista Desiderio Erasmo de Rota. Sus subsiguientes ediciones fueron ampliamente difundidas y fue aceptado como el texto normativo para iglesias protestantes. La obra de Erasmo sirvió como base textual de traducción a la mayoría de los idiomas vernáculos de Europa. Y de este trabajo llamado Textos de Sectus, que como dice fue base textual para diferentes ediciones que se imprimieron años más tarde, de esta labor de aproximadamente unas 30 ediciones, 40 ediciones, es que ya empiezan a hacer las diferentes traducciones que hoy en día podemos conocer como la Biblia de Rey Jacobo, la King James, la Biblia de Ginebra, la Biblia de Tyndale, la Biblia de los obispos, y la más famosa que conocida aquí, sobre todo en Latinoamérica, que es la Biblia Reina Valera. Entonces, todo esto nace de lo que se conoce como el texto Receptus, que a su vez nace de la familia conocida como la familia bizantina. Entonces, aquí hemos llegado al final de esta clase. Espero pues haberme hecho entender. Y tal vez pues sí, son mucha información en cuanto a lo que se conoce como la transmisión del texto, pero es importante que entendamos va este proceso de las escrituras, cómo se da todo este proceso para que hoy en día nosotros podamos tener una Biblia. Y esto es parte de la transmisión del texto.